Esto de las células madres mesenquimales extraídas del cordón umbilical que sirven para tratamientos. En este caso la información dice más de 84 enfermedades. Recién en la previa hablamos con el doctor Claudio Dufour, a quien entrevistamos en esa oportunidad, director médico de BioCells Argentina, y me decía 84 son un poco muchas, sí, al menos para describirlo ahora. Así que vamos por parte y recordamos un poco, refrescamos un poco cómo es este procedimiento que seguramente le va a dar salud o calidad de vida a muchas personas. Doctor Claudio Dufour, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y gracias por darnos este tiempo, que sabemos estás todavía en el hospital. ¿Dónde estás ahora? En el Hospital Naval, está en Parque Centenario. Perfecto. Bueno, unos minutos para dentro de estas 84. Bueno, citemos las más importantes o las más comunes, decía yo, para que la gente sepa que este es un procedimiento que puede llegar a ayudarlos en un tratamiento, cómo se encara. Seguro, para recordar un poquito, tengamos en cuenta que las células mesenquimales tienen una gran ventaja comparativa con, por ejemplo, las células progenitoras hematopoyéticas que nosotros obtenemos también de la sangre placentaria, y es que no tienen una barrera desde el punto de vista de la compatibilidad. Ahí ya hay una gran ventaja porque yo podía donarte mis células mesenquimales y tú a mí y no había ninguna barrera desde el punto de vista compatible como sí ocurre con las otras. Ujú, ujú. El otro tema crucial es que son unas células que son de fácil obtención. Nosotros en nuestro trabajo las obtenemos del tejido del cordón umbilical porque es allí donde están, pero hay varios órganos en el cuerpo humano donde podemos obtener células mesenquimales, y lo más habitual o lo clásico de donde se obtenían históricamente ha sido la médula ósea, que es la fábrica de la sangre dentro de los huesos, que nosotros conocemos como el caracol de los huesos, donde se forman glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y también en el tejido graso. En el Ujú, tejido adiposo también hay muchas células mesenquimales. ujú, ujú. Estas células tienen la posibilidad, si bien no se obtienen en el proceso de toma o de recolección en un número muy importante, se pueden llevar al laboratorio y en ese laboratorio se expanden en medios de cultivo y se van multiplicando. De hecho, uno de los proyectos pandémicos para los pacientes graves con COVID fue precisamente en varios países del mundo expandir células mesenquimales y poder infundirlas 1 millón de células por kilo de peso del paciente en todos aquellos pacientes que estaban gravemente afectados a nivel de pulmón por COVID. Y han Ah, notado, a punto de partida de los efectos inmunomoduladores, de reconstitución de tejido y demás, una muy buena respuesta respecto a los pacientes que estaban con la terapéutica convencional, en estos casos con la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? o sea que Pero este sin ir es, a algo tan complejo, sí, por ahí en el día a día hay patologías que son de pronto más frecuentes. Una que se me ocurre ahora donde hay buenos resultados, por ejemplo, hay patologías inflamatorias crónicas del intestino grueso. sí, Una de ellas se llama enfermedad de Crohn. sí, muy común. Muchos de estos pacientes tienen lesiones de tipo fistulosas a nivel perianal que son muy molestas, muy dolorosas. Hay muchos trabajos donde las células mesenquimales insertadas en la zona perianal han resuelto estos problemas. Otro ejemplo, que nosotros hemos tenido 2 casos acá en la Argentina a punto de partida de células criopreservadas en BioCells, es la facilidad de poder resolver con terapéutica celular un labio leporino, por ejemplo, Ah, mira. donde allí ya en la etapa de la gestación, con los estudios ecográficos y demás, ya el médico va a saber que el niñito por nacer va a tener el labio hendido. Mm, Entonces, nosotros hemos tenido la posibilidad de, en la primera etapa de vida del lactante, ya han infundido las células mesenquimales propias, y es maravilloso cómo se modifica, y en el transcurso de la evolución de los meses ese niñito pareciera que nunca hubiera tenido su labio leporino. Ahora, en ese caso, hay que hacerlo en el momento. Después, otras Mm, opciones ya más históricas, por ejemplo, han sido utilizadas inicialmente para revertir patologías severas de los trasplantes de médula ósea, donde hay una afectación de la inmunidad del donante hacia las células del receptor, que es el que recibe las células donadas, porque nunca hay una compatibilidad 100%. El único que es compatible al 100% son los gemelos univitelinos. ujú. Entonces, cuando si bien hay compatibilidad, el organismo reconoce que hay células que no son del donante y que tampoco son compartidas por el receptor, la inmunidad del trasplante del donante genera cierta afectación
que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que a veces puede ser muy, muy severa. Y esa severidad traspasa la línea terapéutica convencional farmacológica y ha habido protocolos con resultados favorables con el uso de mesenquimales. ¿Me escuchás, Y después la Claudio? gran opción que tiene, digamos, la mesenquimal es que se puede expandir solamente en el momento que se hace la recolección de las células o tiene que preservarlas y expandirlas al momento de la necesidad. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente, nosotros recibimos la sangre placentaria y recibimos el tejido del cordón, 15 a 20 centímetros. Allí lo que se hace es extraer en el procesamiento la gelatina de Wharton, que es todo lo que envuelve las dos arterias y la vena umbilical, donde el 80% de las células mesenquimales están ubicadas ahí. Entonces, se criopreserva eso y al momento de la necesidad terapéutica, el médico que lo requiere para la patología que se requiera, se descongela, se lleva a cultivo y en un lapso de entre 4 a 6, 8 semanas se puede lograr, dependiendo de cuál es la patología, el número de células necesarias para la terapéutica puntual. ¿Me escuchás? ¿Me está siguiendo, Sara, ahí? ¿Me escuchas Sí, bien? sí, pero me parece que vos no me escuchás a mí, ¿puede ser? Recién ahora. Recién ahora, sí, me di cuenta porque quise preguntarte tres cosas y no pude introducirme. No, solamente para cerrar, porque si querés en otra oportunidad lo charlamos más en extenso, igual estos son los minutos de aire que otorgamos dentro de la Perfecto, producción. sí, sí. Sí, te iba a decir, eso se hace en el momento del nacimiento, ¿cuándo se extraen esas células? Sí, en el momento del parto, el recolector toma la sangre placentaria en una bolsita con anticoagulante y además se procesa, se corta el cordón una vez que fue el alumbramiento, la placenta se deja de lado y el tejido de cordón va a un recipiente que tiene un líquido conservante con antibióticos, antimicóticos para que no haya contaminación y eso viene al laboratorio y se debe procesar dentro de las 72 horas del parto, prioritariamente y con mejor utilidad dentro de las 24 horas. Bueno, pero ¿y cómo sabemos para qué cosa va a introducir, o sea, para qué se va a tratar o introducir lo que se extrae? Bueno, eso, digamos, ahí la recolección que hacemos nosotros es una recolección preventiva. El chiquito que nació puede necesitarlo o no, y Ok. en el caso hipotético que lo necesite, ya sea él o algún familiar, porque como decía al principio, no hay problemas de compatibilidad, podría ser utilizado para cualquiera del grupo familiar. Bien. ¿Y cuánto tiempo se puede conservar esa extracción? Eso, igual que las células progenitoras hematopoyéticas de la sangre placentaria, mientras esté en tanque de nitrógeno líquido, menos 150 a menos 196 grados centígrados, la viabilidad, que es el porcentaje de células vivas, siempre va a estar arriba del 90% y van a estar útiles con estudios que se vienen haciendo ya de muchos años. Perfecto. Bueno, la verdad que es un tema tan importante y tan interesante, sobre todo más allá de los 84 posibilidades que tienen de tratamientos con las células madres, todo lo que vas describiendo, porque además se van sumando otras, como por ejemplo mencionaste las cuestiones de COVID, que está tan candente y latente que, bueno, mucha gente no está informada que esto puede servir también. De todas maneras, lo que no se hizo en el momento, ya no se tiene la guarda de las células madres, pero ahora sí, con todos los bebés que pueden nacer. Exacto. Sí, igual de todas formas, para la audiencia que te está escuchando en este momento, hay, por ejemplo, requerimientos de patología traumatológica, por ejemplo, para el uso de alguna patología de rodillas, sobre todo en deportistas, que Sí. hoy por hoy, más allá de que, yo te decía al principio, hay muchos lugares donde se puede obtener. O sea, que si un adulto necesita células mesenquimales y en su momento no las guardó de tejido de cordón, puede acceder a la médula ósea o a tejido graso y con una tecnología un poquito más compleja, pero se pueden obtener también células mesenquimales y usarlas. Y la última, ¿puede haber donantes de este tipo de células? Podría haberlo, lo que pasa es que hasta el momento, como son todos procesos en ensayo clínico, al no estar todavía regulados y aceptados por las diferentes entidades de regulación, o sea, Claro, acá en la Argentina todavía son me todos imagino. ensayos clínicos, no hay ningún ensayo clínico que esté avalado 100% por la ANMAT o por el INCUCAI. Sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos en la FDA o en Europa por la EMEA.
Perfecto. Claudio, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a María de la Fuente que hizo el contacto, como siempre está atenta a la difusión de temas de salud que nos importan muy mucho. Así que si quieres dejar algún contacto de BioCells, estaría bueno. Sí, bueno, pueden visitar nuestra página web www.biocels.com.ar. Fantástico, ahí está toda la información. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por brindarnos la opción de comunicar. Vamos, somos Pro Salud. Un beso grande y para todo tu equipo.